Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da estar nuevamente en su casa de oración para estudiar su palabra. Comencemos con una oración. Padre, te damos gracias por este día, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Grande eres, Señor, sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad donde podemos venir a estudiar tu palabra para conocerte más como el único Dios verdadero, el Dios de la creación. El Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo para que a través de Él podamos tener sanidad de nuestras vidas, podamos tener salvación y vida eterna. Y también, Señor, pues tu Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas. Todo esto te damos gracias por ello, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús, por el sacrificio de Él en la cruz. Amén. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 19. Estamos hablando sobre la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. En la semana pasada comenzamos entonces con la sección 6 y solamente pues a modo de repaso. Entonces, estoy trabajando. A modo de repaso, pues vimos que aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, ¿qué ley? La ley moral, la ley ceremonial. ¿Sí? Así que los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras, o sea, la ley moral y la ley ceremonial. No estamos bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados. O sea que ni la ley ceremonial ni la ley moral nos justifica ni nos condena. ¿Me explico en eso? O sea, no por las obras de la ley seremos salvos. Estamos llamados a practicar la ley moral. Nuevamente es lo que está dentro de nuestro corazón, que nos dice que las cosas son buenas o malas. Pero realmente la práctica de esta no nos justifica, no nos condena. No nos salva, no nos condena. O sea, podemos decir, o sea, como lo que estábamos diciendo anteriormente, que si yo puedo practicar los 10 mandamientos, pero en el momento en que fallo en uno, ¿qué pasa? Fallo en todos. Entonces, pues por esa razón estamos llamados a practicarlos, sin embargo, no a depender de ellos para nuestra salvación. Porque la salvación es completamente por gracia. Así que por esa razón continúa diciendo, sin embargo, es de gran utilidad tanto para ellos como para otros. O sea, es de utilidad para todo el pueblo, ya que las leyes son como una regla de vida que nos informa la voluntad de Dios y de sus deberes. La ley nos revela la voluntad de Dios, los deberes que debemos tener para con Dios, y estas leyes pues también nos dirigen y nos obligan a andar en conformidad con ella. Así que la ley es una guía que nosotros utilizamos de cómo nos debemos desempeñar en la vida para cumplir la voluntad de Dios. Entonces la sección 6 continúa de la siguiente manera. Les descubre también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, de su corazón y de su vida. O sea, que ¿cuál es el propósito de la ley moral? Descubrirnos cuán pecaminoso es nuestra vida, cuán contaminada está nuestra naturaleza, tanto en el corazón como en el caminar del diario vivir. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿me explico? O sea que el propósito de la ley no es para la salvación, el propósito de la ley es para que yo pueda identificar mi estado pecaminoso, mi estado de contaminación, tanto en mi corazón. Cuando dice del corazón, ¿de qué está hablando? El pensamiento. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia del sentimiento habla la boca. Okay, así que nuevamente, pues el propósito de esa ley es descubrir cuán pecaminosos es nuestra naturaleza
tanto en el corazón y en la vida. En Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¿Y qué dice Pablo? De ningún modo. La ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. ¿Okay? Así que el propósito de la ley es revelar nuestro estado pecaminoso. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Okay? Así que yo no soy justificado por el cumplimiento de la ley. El único que pudo cumplir la ley 100% fue Jesucristo, y en su cumplimiento de la ley llevó eso a la cruz del Calvario para que a través del cumplimiento de esa ley Él pudiera entonces imputarnos a nosotros su justicia, y de esta manera nosotros entonces ser declarados justos por el sacrificio de Jesucristo. ¿Okay? Así que nuevamente la ley lo único que hace es revelarnos cuán pecaminoso es nuestro diario vivir, de tal manera, continúa la sección 6 diciendo, que cuando ellos se examinan delante de ellas, o cuando nosotros nos examinamos en contra de la ley, podemos tener una convicción más profunda de nuestro pecado, de a sentir humillación por el pecado y a odiar el pecado. Lo que él dice que odio es completamente opuesto a amor, es un antónimo completamente opuesto al amor. O sea que si amor es la base, más amor o menos amor es lo que nosotros conocemos como amor u odio. ¿Me explico? O sea, en física, sentimos frío, sentimos calor, pero la medida es que calorías. Es en calorías. O sea que si nosotros al agua, por ejemplo, le quitamos el calor, ¿qué tenemos? Hielo. Si a ese pedazo de hielo le agregamos calor, y si le seguimos agregando calor, vapor. Pero la medida es caloría. ¿Me explico? O sea que más calor o menos calor produce entonces que el agua se convierta de líquido a sólido, o de sólido a líquido a vapor. Y lo mismo pasa con el amor, más amor o menos amor. Y eso es lo que nosotros entonces conocemos como odio. Y dentro de esos extremos, entonces es que, o sea, amamos a uno y odiamos a otros. ¿Ok? Así que, nuevamente, por la ley nos examinamos para llegar a la convicción profunda de nuestro pecado. Sentimos humillación por nuestro desempeño de a diario. O sea, ¿cuántos de ustedes sienten vergüenza cada vez que pecan? Pues. O sea, lo que pasa es que a veces la lengua es más rapidita que el cerebro. ¿Ah? Sí, pues por eso es que hay un dicho que dice, asegúrese de que el cerebro está en cambio antes de desembriagar la lengua. Cuando tengas iras, cierra la boca. Ok. Yeah. Cierra la boca para que no cometas, no hagas algo que no debas. Claro. Yo creo que Santiago el que dice que la lengua es como el timón de un barco, que siendo tan pequeña puede... Es el órgano más fuerte del cuerpo humano, Imagínate. porque hiere sin ser espada. Ajá. Así mismo es. Y a veces en un velorio, ¿y por qué no lo han enterrado? Porque estamos esperando que termine de hablar. Y hay uno que le da como un de la lengua y el cuerpo. ¿Cómo dice la lengua y el cuerpo? Está uno por la lengua y otro por el cuerpo. Ah, ok. Sí.
Así que nuevamente, pues, la ley nos da esa convicción de nuestro pecado, nos hace sentir humillación de nuestro pecado, porque nuevamente, o sea, tenemos dos tipos de pecado, uno planeado y tenemos uno que hacemos sin querer. O sea, a veces vamos manejando, nos da un corte si no, yo no planeé, pues, o sea, decirle adiós a esta persona o recordarme de sus familiares más cercanos. Yo tuve una profesora en la universidad que en una ocasión me preguntó que qué significaban las palabras obscenas. Cada quien me dio su definición, yo no, ninguno está acertado. Porque ellas se deben a los estados de ánimo. Mm. Si alguien, tú vas a tu casa a la 1 de la tarde para empezar a trabajar a las 2, te llegan por detrás, te chocan, no te vas a decir, mi amor, ¿qué me hiciste? Bueno, hay algunos que lo hacen. Arnoldo. Arnoldo. Yo conocí a un señor que tiene una grúa y tenía un letrero que decía, por accidente nos conocemos. Está bueno eso. Okay. Así que nuevamente sentimos humillación por ese pecado y nuevamente el hombre que tiene la salvación, una de estas características que se puede reflejar como una persona salva, pues es sentir odio por ese pecado. O sea, mi deseo no es pecar. Mi naturaleza me hace pecar. Y cuando peco, siento la humillación, y cuando peco, siento odio por lo que acabo de hacer. A pesar de que sé que lo hice mal. Pero ese odio también lleva arrepentimiento. ¿Sí? Y a pedir perdón. Hay que saber, no todo el mundo tiene la gallardía de pedir perdón Ujú. o de presentar excusas. Sí. Así mismo. O sea, y nuevamente la naturaleza humana siempre es echarle la culpa a otro. O sea, ¿quién tuvo la culpa de la caída, según Adán? No, Dios, la mujer que me diste. Fue culpa tuya, porque me diste una mujer que... No, esa fue más, Esa palabra no se escuchaba en el no, esa mujer era más que tóxica. Se escuchaba, a lo mejor ustedes no saben, no parece, pero Me imagino, cuando fue capaz de unirse con la serpiente. imagínate. Pecar con una serpiente. Qué mala fama nos dio esa mujer a nosotros. Crea fama y acuéstate a dormir. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Eso lo decía el apóstol Pablo. Entonces Pablo en el versículo 24 del mismo capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuál es la respuesta? Jesucristo. A Dios es el único que me puede levantar de este cuerpo de muerte. Así que cuando nos examinamos en contra de la ley no nos salva, la ley no nos condena. Sin embargo, produce una convicción profunda de pecado, sentimos humillación, sentimos odio por nuestras actividades y junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. O sea que la ley entonces, o sea, cuando pecamos y el Espíritu Santo redarguye en nosotros que estamos pecando, sentimos la humillación, sentimos el odio, pero esto nos da entonces una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo y de la perfección de su o a su obediencia. ¿Sí? En Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Okay? Así que
La ley no nos salva, no nos condena, pero es una guía que nos conduce a Cristo, o sea, a hacer los mandamientos de Cristo. Y por esto entonces somos justificados entonces por la fe, somos declarados inocentes por la fe. En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, pues, o 3 al 4 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. O sea, por la ley no me puedo salvar. ¿Quién entonces lo hizo? Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Ahí pueden ver entonces esa relación de la Trinidad de Padre e Hijo sean la misma persona. Porque dice fue Dios el que lo hizo, ¿no? Pero el que lo hizo fue Jesucristo. Y de la única manera que eso se puede reconciliar es que Jesucristo sea Dios. Así que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, entonces enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Okay? Así que la única justificación que nosotros tenemos es por medio de Dios. Versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? ¿Les queda claro qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Andar en la carne es andar pecaminoso, en el pecado, caminar el pecado. ¿O no? ¿O no está en Japón? Yo tenía un jefe que se llamaba Ono, el señor Ono. Pues, se me quedó eso, cada vez que Susan me dice Ono, yo le digo Ono está en Japón. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Okay, así que nuevamente no es una, o sea, es una lista generalizada, pero nuevamente hay o sea, y nuevamente es planificar este pecado. Eso es andar en la carne. Planificar nuevamente el adulterio y la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías. Usted planifica todas esas cosas, eso es andar en la carne. ¿Me explico? Entonces, digo, o sea, planificar, sin embargo, luego de ser justificado, nos vienen pensamientos de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es posible que aún siendo justificados tengamos ese tipo de pensamientos. ¿Ok? Bueno, claro, porque nuevamente después de la muerte, ¿qué viene? La glorificación. El problema está en la carne. ¿Qué es lo que Dios salva? ¿Qué es lo que Dios justifica? El Espíritu. Pero el Espíritu sigue viviendo dentro de la carne. Y la carne no hereda el reino de los cielos. Espíritu y alma. Espíritu, sí. Lo que pasa es que en el griego aparece como espíritu, alma y cuerpo. O sea, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo visible, alma y espíritu
están dentro de la persona como tal. Entonces, pues algunos diccionarios definen el alma como la personalidad mía, el yo que que es completamente diferente al tú. Pero ese yo que no es egoísta, ¿Ok? que no es egocentrista. Claro, el que o sea, tiene una huella digital completamente diferente a la mía, ese es el alma. Y el espíritu, entonces, es el punto de contacto con Dios. Esos son para los que creen en esa posición de que el hombre es tres partes. Sin embargo, o sea, y nuevamente eso surge por los griegos, porque nuevamente hay otra posición que el hombre es biparte, dos partes, que es espíritu y cuerpo. O sea, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? No dijo el alma. O sea que nuevamente está la segunda posición de que el hombre solamente es cuerpo y espíritu. Así que nuevamente, y la razón por la cual los griegos ponen el alma es porque nuevamente o sea, es un punto entre medio o sea, que el hombre pecaminoso no puede estar o tener un espíritu que sea agradable a Dios, entonces necesitan un punto intermedio. No recuerdo exactamente cómo era. No necesariamente purgatorio, sino que... No, limbo es cuando se muere un niño y no se sabe para dónde va. Ese es el limbo. Que queda o sea, en el limbo. Y el limbo también. Son grises. O sea, son posturas grises. Me explico. Entonces, pues realmente eso no existe. O sea, la evidencia que tenemos en la Biblia no nos da entonces esa característica de grises. Así que nuevamente, o sea, esos son, andar en la carne, son esos pecados que les acabo de mostrar aquí. A veces no queremos, pero a veces sí lo hacemos. Porque nuevamente, antes de haber sido justificados, hemos estado por todo tipo de inmundicia. Y piensa nuevamente en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, pues, o sea, le dijo a su padre, dame mi parte de la herencia, para mí ya tú estás muerto. Y él fue entonces lo malgastó en todos sus placeres. Y cuando se vio comiendo con los cerdos o peleando con cerdos para comer, se acordó entonces de cómo su padre, como en la casa de su padre, los siervos comían mejor que él. O sea que nuevamente, pues, aún luego de regresar, parte de ese pensamiento lo tenía que tener. Yo escuché un pastor decir que en su iglesia ellos habían bautizado a ex homosexuales. Y luego entonces de preguntarle, o sea, de haberlos bautizado y haberse convertido, le preguntan, o sea, ¿cómo te va? Dice, lo único que yo estoy, o sea, el problema mayor que estoy teniendo es el recuerdo del pasado. La conciencia que lo acusa. Y estaba escuchando entonces una prédica de C.S. Lewis, donde decían, no te enfoques en mirar el pasado. ¿Por qué razón? Porque ya pasó, no lo puedes arreglar. O sea que cuando te vengan los pensamientos del pasado, ¿en qué tienes que enfocarte? En mirar hacia el futuro. Porque el futuro lo puedes cambiar. Y el hoy también. Claro, lo que pasa es que el hoy está en el futuro. Sí. O sea, está todo en el presente. Y no sabemos exactamente cuál era su trastorno. Pudo haber sido porque él era seguidor de la iglesia, pudo haber sido, otros dicen que es porque él era bajito y feo, porque era ciego. O sea que cuando él habla sobre el aguijón en la carne,
Él nuevamente, o sea, el aguijón en la carne es algo que Dios, o sea, que Dios permite que tengamos para que a través de la gracia de Dios podamos fortalecernos. Bástate mi gracia porque mi amor se perfecciona en la debilidad. Eso es. Ahora, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando dice vive las cosas del Espíritu, no viva las cosas de la carne. Es porque nuevamente tenemos una lucha interna donde la carne quiere adulterio, fornicación, pero el Espíritu dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Okay, así que por eso nos dice no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuevamente, andar conforme al Espíritu no es estar montado en una nube, solamente amor, benignidad, paciencia, bondad, fe. ¿Me explico? Entonces, por medio de esa ley, pues tenemos entonces una más clara visión de las necesidades que tenemos de Cristo, de la perfección de la obediencia que tenemos que tener con Él. También la ley moral es útil para los regenerados, para restringir su corrupción, puesto que la ley prohíbe el pecado. ¿Okay? La ley prohíbe el pecado, o sea que el freno que nosotros tenemos para continuar pecando cuando estamos pecando es la ley en nuestra mente, la ley en nuestro corazón. Santiago capítulo 2 versículo 11 dice, pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Pecado es pecado. No hay más pecado que pecado, no hay menos pecado que pecado. No hay más pecador que pecador, no hay menos pecador que pecador. O sea, pecado es pecado. Salmo 119, versículo 101. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Mi deseo es guardar la palabra de Dios. Por la mañana me levanto con ese deseo, por el día camino con ese deseo, me acuesto con ese deseo, sin embargo durante el día, en algún momento, caigo. ¿Okay? Y yo soy como el hermano acá que pierde la paciencia en la calle. Salmo 119, versículo 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Okay. Salmo 119, versículo 128. Por tanto estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Ya como que eso lo leímos otra vez. Y entonces la ley también pues nos revela las amenazas de ellas para mostrar lo que merecen los pecados y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición con que amenaza la ley. Así que la ley nos sirve para que podamos ver nuestro estado pecaminoso y también podamos ver las amenazas que nos muestra la ley y lo que merecemos por ser pecadores, las aflicciones que vamos a tener
en esta vida. En otras palabras, estamos mirando, o sea, la ley nos revela la consecuencia de nuestro pecado, aún cuando hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, estamos, o sea, seguimos entonces con esa amenaza de la ley. ¿Me explico? O sea que nuevamente, a pesar de tener la salvación, el hombre como tal, en el momento en que va a cometer un pecado, reconoce la consecuencia del pecado por causa de la ley. O sea, ¿qué fue lo que vimos en Gálatas? Que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Entonces tenemos una amenaza latente. Salmos 89, versículos 30 al 34. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, que dice el 32, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Ajá. Pero ¿para quién es ese castigo? Los que abandonan mi ley y no andan en mis juicios, los que violan los estatutos y no guardan los mandamientos, son castigados con una vara por su transgresión y con azotes su iniquidad. Ahora, versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Por eso les digo que cuando el Señor salva a un hombre pecador, ¿puede el hombre pecador perder esa salvación? No la puede perder. Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. Ahora, ese hombre está montado en una nube o en una burbuja de neutralidad donde no peca. Tampoco. El hombre va a ser pecador. Ahora, el hombre que abandona la ley no anda en los juicios. Vamos a decir, el hombre que es salvo no abandona la ley, anda en los juicios, viola los estatutos, no guardan los mandamientos. O sea, ese soy yo, ¿no? El Señor me castiga con vara por mi transgresión y con azotes por mi iniquidad, pero no quita de mí la misericordia, ni obra falsamente en su fidelidad, ni quebranta el pacto, ni cambia la palabra que me ha dado. ¿Me explico en eso? Por esa razón, aún siendo justificado, voy a pecar, y el día que vaya a pecar, entonces el Señor Ahí se mantiene la fidelidad de Dios. tiene la misericordia para darme la salvación, no por mi obra, sino por su sacrificio. ¿Okay? Entonces, la promesa de ella, de un modo semejante, manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia. ¿Y cuáles son las bendiciones que deben esperar por el cumplimiento de las mismas? ¿Okay? Así que el cumplimiento de los mandamientos viene con promesas, y esto se manifiesta entonces a los regenerados. Dios aprueba entonces la obediencia y nos da bendiciones por cumplir los mandamientos. Entonces, por los mandamientos no me salvo, pero estar dentro de los mandamientos de Dios, Dios entonces bendice a ese hombre. En Salmos 37:11, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. O sea que hay una bendición de parte de Dios. O sea que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos, le tenemos que dar gracias a Dios por ello. O sea, aún nuestros dones vienen de Dios. Porque bien puedo ser un pésimo músico, pero soy un buen cocinero. ¿Okay? Salmos capítulo 19, versículos del 9 al 11. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son
justos, o sea que todo lo que ha pasado en mi vida, yo me lo merezco. Por bueno o por malo, yo me lo merezco. Versículo 10, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ello, en guardarlo hay gran recompensa. ¿Okay? Así que Dios nos bendice de dos maneras. Nos bendice con prosperidad en nuestro ser, y también nos bendice pues con una vara, porque la vara es una bendición. Para enderezarte. El castigo es para enderezarte. ¿Me explico en eso? O sea, que de la misma manera que Dios nos bendice, Dios nos corrige. Y a veces uno necesita un fuetazo. Sí, para... Y llamo el 911, sí. Bueno, o sea, como los toros, o sea, recuérdense que los toros, o sea, para dirigirlos, él tenía la varita esa que tenía la puya al frente. Y entonces, pues, lo que hacen es que le dan un pinchazo al toro para que el toro... Garrocha. Es eléctrica. Antes bueno, en aquel tiempo, pues, era un... ¿cómo se llama? Con una puita. Tiene una pila, era electricidad y tipo. Las escuelas en los caballos, los tipos que montan caballos también. ¿Cómo es que dice el versículo? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era la varita con la puya. Entonces, pues, porque cuando le pegan al toro, la tendencia del toro es echar una patada. El reflejo del toro, pues entonces sería dar una patada. Okay, así que Levíticos capítulo 26, versículos del 1 al 14, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imágenes talladas, ni pilares sagrados, ni pondrán en sus tierras piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor, tu Dios. Guardarán mis días de reposo y tendrán en reverencia mi santuario, yo soy el Señor. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obras, yo les daré lluvias en su tiempo. Ahí vienen las bendiciones para los que guardan los mandamientos. De manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasarán espadas por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Me volveré hacia ustedes y los haré fecundos y los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán las provisiones añejas y sacarán lo añejo para guardarlo de nuevo. Además haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, ahí se me chispoteó. Okay, vamos a ver qué es lo que dice.
Ok, Levítico 26, 14. Sí, lo que pasa es dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, ese es el 14. El 15 dice, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, los que lo aborrecen se enseñarán de vosotros. Y por ahí sigue hasta el versículo 20, hasta el capítulo 27. ¿Sí? Así que nuevamente el punto es el siguiente: Dios le da bendiciones al hombre que ama, al hombre que está en sus mandamientos, pero el día que el hombre se descarría, pues nuevamente le da un azote, y de esta manera pues entonces el hombre vuelve al camino. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 16 dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Okay? Yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pensé que era. ¿Okay? Y ellos serán mi pueblo. ¿Okay? Así que nuevamente el llamado es: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. No necesariamente habla sobre el matrimonio, se puede aplicar a un matrimonio. Sin embargo, aquí de lo que está hablando es mantente alejado de la persona que nuevamente te lleva a la actividad pecaminosa, la tóxica, sin con palabras, con esto, ¿cómo se llaman? Con letras mayúsculas. Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ese es el cumplimiento del mandamiento. Mateo capítulo 5 versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y si me dan como 5 minutos más, terminamos entonces esta sección. Bueno, tiramos segunda. Ok. Aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras. Y déjeme ver de qué estaba hablando, tratamos. Okay, así que Dios aprueba la obediencia y da bendiciones, y también entonces Dios corrige a la persona que se descarría. Entonces, aunque no se deba a ellos por la ley como un pacto de obras, o sea que al que Dios bendice, al que Dios corrige, no se debe a ellos por la ley como un pacto de obras. En Gálatas capítulo 2 versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Okay? Así que entonces tenemos, así que si un hombre hace lo bueno
y deja de hacer lo malo porque la ley manda aquello y prohíbe esto, no es evidencia de que esté bajo la ley, sino que esté bajo la gracia. O sea que ¿cómo sabemos que estamos bajo la gracia? Cuando dejamos cuando hacemos lo bueno y dejamos de hacer lo malo, porque la ley manda aquello y prohíbe esto. Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 14, dice: por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El Salmos 34, del 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate de mal y haz bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. La semana que viene o en la siguiente clase pues hablaremos entonces de la sección 7. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra, de conocerte mejor, de saber, Señor, cuáles son tus promesas, cómo tú te manifiestas con tus hijos que son justificados por la misericordia que tú nos extiendes. Te pedimos, Señor, que el día de hoy te quedes en nuestro servicio, tanto la música como la predicación que va a ser traída sea, Señor, de tu agrado y de nuestra bendición. Te pedimos, Señor, por estos hermanos que no han podido estar aquí el día de hoy con nosotros, ya sea por enfermedad, ya sea por otras necesidades. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y pongas en su corazón, Señor, tanto el querer como el hacer para que te puedan servir en todo. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, y todo esto te lo agradecemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para Él te da toda la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén. Nos veremos entonces próximamente. Arrancamos en la sección 7.